Bueno, 8:41. Vamos a hablar del ingeniero Fabián Cáceres. Él es ingeniero electricista, Ujú. ¿verdad? Y también fue gerente técnico de la ANDE en el momento Candente, candente, clave. que casi Ingeniero, le ¿cómo costó está? el cargo Sí, al señor. presidente de la República. Casi tumbó un gobierno el tema ese, ¿eh? ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, muy buenos días, Carlos. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Y bueno, hago un pedido especial tuyo, Gustavo. Preparé una ¿Hace clase cuánto que no me pone así? y yo soy docente Ah, entonces universitario, estaba acostumbrado. entonces estoy en la parte también de docencia. Y bueno, un lindo desafío me tiraste, me hiciste trabajar bastante, pero ¿En serio? ¿Qué? vamos a ver si podemos Pero verdad que satisfacer. vale el esfuerzo, Claro. ingeniero, Yo porque coincido contigo. si bien yo tengo que ser sincero, aquel julio del 2019 a mí me llamó mucho la atención. La comunicación pues es una ciencia, ¿verdad? Y yo dije, ¿será que va a aprender la indignación ciudadana? Porque es un tema muy técnico, Sí. pero la gente igual se embanderó. Sí. Y dijo, esta es una causa nacional, esta es una traición, y se embanderó la gente. Pero a partir de allí hicimos muy poco, y acá hago mea culpa de los medios. Hicimos muy poco los medios para hablar del tema, para explicar, y ahora ya nos llega de vuelta el momento y se habla muy poco del tema, Y ¿verdad? sobre todo que cada guaraní extra que Sí. nos entre es Es beneficio plata. para todo el Dejate, país. no estamos para regalar No, ya. no estamos para regalar un solo guaraní. Sí. Y más en este momento tan complicado la economía después de la pandemia. Totalmente. Que todo el mundo necesita recuperarse y ese ingreso, que ahora se ve que es importante había sido porque tengo que pagarle a los sanatorios, Sí. también tenemos que pagar otras cosas que se van a sacar del Fondo de Excelencia, ¿verdad? Había sido importante el tema hablar de Exacto. que ingrese más dinero a través de las binacionales. Sí, lo sobre primero todo. que te quiero preguntar, ingeniero, ¿cuál es el alcance de lo que decidió el viernes o de lo que solicitó el viernes la Cancillería? Si le puedes contar a la gente. Sí, cómo no. La Cancillería informó que dejó su postura ante la Cancillería brasilera Sí. de que para Paraguay sería interesante que la tarifa de Itaipú para el año 2022 permanezca siendo la misma. Sí. Es una intención de deseo, ¿verdad? Particularmente considero que esto ya se sabía, se manejaba hace tiempo. Ajá. Ujú. Creo que llegamos un poquito tarde. Las justificativas no las conocemos. Brasil hace tiempo ya informó y ya bajó línea, ya informó de que la tarifa para ellos va a bajar Ajá. y de que la revisión del anexo C se daría después del 2023 recién, y eso voy a explicar un poquito Sí, después. perfecto, perfecto. Pero ¿quién decide? ¿Por qué Brasil está tan seguro? Y ellos se basan en el tecnicismo de lo que establece el anexo C. Entonces, si uno se aferra al tecnicismo, a lo que establece el anexo C, evidentemente que la tarifa va a disminuir en virtud de que su principal componente, que es la deuda, prácticamente va a ir desapareciendo. Sí. Entonces, ellos simplemente hacen la interpretación de lo que establece el anexo C. Ahora, en una mesa de negociación con dos partes, donde una parte pide una cosa y la otra quiere otra, ¿quién desempata? Y bueno, eso tiene todo un proceso, hay varios niveles, eso va subiendo hasta las más altas partes. Ajá. Y posteriormente, bueno, tendrían que buscar un arbitraje, algo por el estilo, cosa que nunca sucedió, nunca ¿verdad? O sea, sucedió. es un gran desafío. ¿Puede volver a pasar lo que pasó en ese julio de 2019 cuando, voy a graficar nomás esto, ¿verdad? En Brasil estaban reunidas las partes, técnicos y políticos y Autoridades, diplomáticos, y después de toda la explicación técnica, cierto que se dio aquello de, por favor, los técnicos, si pueden Sí, pueden retirarse, que esto retirarse. ya queda para las altas partes. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve y resumido, porque este tema ya creo que varias veces se habló. ¿Sí? En ese entonces, para el año 2019, debía de establecerse la potencia contratada de la ANDE. Sí. Y existen dos tipos de energía que se compran o que se contratan. Es la garantizada que cuesta 7 veces más que los excedentes. Como Paraguay iba a traer lo mínimo necesario de la garantizada, ya que tenía la disponibilidad de traer toda la energía más barata, que era el excedente, y eso Brasil no quería. ¿Por qué? Porque en el mix el precio medio de ellos salía más alto que el precio medio que Paraguay retiraba. Entonces ellos consideraban eso una asimetría y quisieron imponerle a Paraguay que compre más de esa energía más cara. La ANDE se negó, entonces se llevó eso a una negociación extra técnica que finalmente fue firmado en un documento el 24 de mayo en Brasilia. Yo participé de esa reunión y cuando me percaté de que las condiciones eran totalmente contrarias a nuestros intereses,
hice mi comentario y me negué Afirmar. a firmar y a continuar en esa reunión, entonces fui invitado a retirarme. Ah, te invitaron a Me salir. invitaron a retirarme. Amablemente. Amablemente, ¿verdad? Debo reconocerlo. Entonces yo me retiré de esa reunión y no tuve conocimiento de lo que se firmó hasta recién el mes de julio, ¿verdad? Allí nosotros tomamos conocimiento y bueno, eso desencadenó Y la vos estabas, firme. vos estabas sentado allí nada más y nada menos que como gerente técnico de la ANDE. Estaba sentado en Itamaraty, en Brasilia, en representación de la ANDE. Ah, mira. Y eso después desencadenó la renuncia al ingeniero Ferreira. Sí. Yo la acompañé en esa renuncia y nosotros informamos a la ciudadanía qué es lo que había sucedido. Y bueno, después ya, Ya público todo el mundo conocimiento. sabe lo que pasó. Y casi cae un gobierno. Adelante, profesor. Bueno, el Tratado de Itaipú contiene 25 artículos Sí. en el cuerpo principal y tiene 3 anexos. El anexo A, que establece la parte administrativa, el anexo B, que hace la descripción de las obras civiles y electromecánicas, y el anexo C, que establece las bases financieras para el servicio de electricidad. Y en el artículo 6, el anexo C tiene 2 hojitas nada más. Y en el punto 6 dice de que las condiciones de este anexo se revisará transcurrido 50 años de la firma del tratado que se dio en el año 1973, en agosto de Y 1973. se cumple ahora en el 2023. Se cumple en agosto del 2023, 50 años donde dice que se revisará. El gobierno paraguayo en su momento entendió de que era importante iniciar las negociaciones para revisar ese anexo antes del 2023, puesto que vamos a mostrarles después, en el 2023 la deuda desaparece y si se aplica tal cual como está estipulado el anexo C, la tarifa tiene que disminuir muchísimo. Entonces, Para como ambas márgenes. de la tarifa salen las regalías, Claro. o los royalties que recibimos, al bajar totalmente ya sería muy difícil volver a negociar para obtener mejores beneficios, porque eso implicaría volver a aumentar la tarifa. Muy bien, entonces el gobierno paraguayo entendió en el año 2020, estableció un equipo negociador y comenzaron a analizar las condiciones. Bueno, entonces vamos a ver un poquito qué es lo que se va a revisar en el anexo C. Lo que se va a revisar son las definiciones, las condiciones de abastecimiento, el costo del servicio de electricidad y los ingresos. La siguiente, por favor. Los productos principales del anexo C. ¿Qué es lo que está ahí adentro? Está la tarifa y las regalías. O sea, cuánto se cobra por el servicio de electricidad y cuáles son las regalías que nos repartimos. Que son los royalties, ¿no? Sí, que son los royalties. La siguiente, por favor. Bueno, el costo del servicio de electricidad se calcula anualmente en dólares. Sí. Y se coloca todo lo que va a ser los ingresos y tiene que ser igual a todos los egresos. Allí entran todas las regalías, el servicio, la deuda, la operación y mantenimiento, y dentro de eso están los gastos sociales. ¿Por qué? ¿Puede explicar, ingeniero, por qué es que los ingresos y los egresos tienen que ser Igual. iguales? Porque así establece el tratado. En el anexo C se establece de que el sistema no tiene lucro. Ah, no tiene lucro. No sí, tiene no tiene lucro, exacto. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces la tarifa se calcula así. Se coloca el costo del servicio de electricidad del año, todo lo que Itaipú necesita gastar en el año, y se divide por la cantidad de potencia que se va a generar en un año. Y eso te da la tarifa en dólares por kilovatio mes. La siguiente, por favor. Bueno, estas son las regalías que recibe el Paraguay. Y veamos. A la ANDE se le paga por utilidad de capital, o sea que la utilidad es por el dinero que colocó para el inicio de la obra, que fueron 50 millones de dólares. Los resarcimientos por cargo administrativo y supervisión. En el año 2019 coloqué como referencia porque fue un año bueno, la ANDE recibió 44.5 millones de dólares y al Estado paraguayo recibe 2 beneficios. Royalty en razón de la utilización del potencial hidráulico del Paraná, o sea, por cada kilowatt hora que se genera hay un dinero y eso fue de 270 millones de dólares. Y también recibe compensación por cesión de energía, que es la energía paraguaya que no utilizamos, que lleva Brasil y tiene un calculito y tiene una fórmula y tiene un costo. Entonces Brasil, además del costo de la tarifa, paga un valor por la compensación. De estas 4 regalías,
3 salen de la tarifa. Ah. La utilidad del capital, resarcimiento por cargo administrativo y los royalties sale de la tarifa. La compensación lo paga solamente Brasil y lo carga a su tarifa. Entonces, estos son las 3 regalías que están en juego en la revisión del anexo C. Que podrían desaparecer. Que podrían, después de la revisión, Ujú. pueden mejorar, desaparecer, disminuir. Ah, ya. Mientras no se cambien las condiciones, esto continúa. Ajá. Continúa tal cual como está. O sea, Brasil no recibe regalías. Estas regalías recibe la ANDE y la Eletrobras, las dos primeras, También. y el Estado brasilero recibe también Ah. las royalties. O sea, recibimos en partes Iguales. iguales. Ah, ya, perfecto. Iguales. La única regalía que recibe solamente el Paraguay, actualmente es la compensación por La cesión de energía, compensación. porque nosotros estamos cediendo. Entonces parte. ahí hay que explicar que royalty es regalías Sí, y FONACI de lo que son recursos de compensación. sí. Allí van los royalties van al Ministerio de Hacienda Sí. y reparte después municipalidades. conforme a A las la municipalidades de misma gobernación, cosa, claro. la Y compensación. cobra más el municipio más afectado por el... Así mismo, ahí ya tienen Por la todo, zona de influencia. eso ya fue establecido internamente, Antes. es una cuestión interna paraguaya. Entonces Brasil recibe también regalías como Paraguay en la misma medida, lo que Recibe. no recibe compensación. Lo que no recibe la compensación porque ellos están llevando toda la energía Sí, que claro. les Corresponde. corresponde. Ingeniero, si llega a bajar la tarifa, eso implica también que tiene que bajar acá en Paraguay. ¿Eso cómo afectaría al usuario final de la ANDE, por ejemplo? Muy bien, eso voy a mostrarles. Ajá. Exactamente. Está también el Pues, presidente. él es el alumno que se quiere adelanta. saber, El- le el- quiere el- saber más. el bocho que se sienta adelante, pues. No, él es el alumno aplicado. El alumno aplicado. No, yo soy el alumno que no quiere pagar más nomás por quiere pagar que ya quiere salir al recreo. Vamos a llegar ahí, Carlos. Bueno. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los intereses principales de las contratantes en la revisión del anexo C? O sea, ¿quiénes son las contratantes? Gobierno paraguayo y gobierno brasilero. Brasil, básicamente en las industrias del sudeste de Brasil y las comercializadoras. Toda esta energía de Itaipú entra en el mercado brasilero en la región sudeste, que es responsable del 60% del Producto Interno del Brasil. Ajá. Es una de las zonas más ricas en Latinoamérica. San Paulo, Río, Minas. Allí están 130.000 empresas asociadas a la Federación de Industria del Estado de San Paulo, por ejemplo. O sea que es una zona, ellos industrializan esta energía. Por eso que un expresidente nuestro decía, gracias a Itaipú, o mi paz San Pablo, pues decía. ¿verdad? Así mismo. Ah. Y bueno, entonces para Brasil, esa gente es la que está interesada. ¿Quiénes están interesados? Los industriales y las comercializadoras. En Paraguay, para Paraguay, Itaipú es una causa nacional. Todo el país está pendiente. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos muchísimo del desarrollo que podamos obtener a partir de los beneficios que nos da Itaipú. Claro. La siguiente, por favor. Bueno, Brasil, ¿qué es lo que pretende? Y eso ya lo dijeron hace tiempo, hace poco salió el director general brasilero a explicar de que ellos lo que necesitan, ellos quieren disponer la energía que Paraguay no utiliza al menor precio y bajar la tarifa de Itaipú. Y estas dos cosas, si no se hace nada, va a continuar y lo van a obtener. O sea, el cambio o la adecuación o la renegociación del anexo C a nosotros nos beneficia, porque nosotros pretendemos obtener mejores beneficios. Para los brasileros, ellos ya prácticamente tienen asegurado que va a bajar la tarifa y tienen asegurado que van a disponer de toda la energía que Paraguay no consume por el espíritu, por lo que está escrito en el tratado. Sí. El siguiente. Siguiente lámina. Se trancó, parece. Tenemos. Sí, ahí Ahí está. está. Bueno, ¿qué es lo que Paraguay? Es verdad, esto yo saqué por lo que escucho y hablo con la gente, porque Sí. hasta hoy día, como país, como gobierno, no se sentó en una postura, salvo esta última conferencia que hicieron. O sea, ¿verdad? Brasil la tiene clara, ya bajó su propuesta, su línea, clarísimo. Brasil la tiene bien clara. Ujú. Y Y ellos la están vez pasada, cuando se especuló que Paraguay llegaba a la reunión y que Paraguay ya iba a ceder allí, al Sí. final hicieron el otro pedido. ¿Qué pasó ahí? Muy bien. El Consejo de Itaipú se reúne en los meses pares. Sí. La tarifa se tiene En los normalmente... meses pares. Los meses pares. Se Febrero. reúne cada 2 meses. Febrero, abril, Así mismo.
los meses pares. Por junio, así. Sí. 5 sesiones al año ellos realizan. Y generalmente en esa sesión de octubre ya se aprueba la tarifa para el año siguiente. En septiembre de cada año se establece la tarifa para el siguiente año. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar los contratos. Brasil tiene que salir a negociar esa venta de energía, y Paraguay también, para poder prever presupuestariamente los ingresos y los egresos que va a obtener a través de estas tarifas. Entonces, por tradición, en esa sesión se tenía que haber aprobado la tarifa para el 2022, cosa que no se hizo y que se informó que eso quedaba para la última O sea, se sesión. iba a negociar ya ahí. Probablemente estaba en el orden del día, pero no se tocó, y entonces quedó para diciembre. Y las sospechas son de que la tarifa iba a bajar conforme el tecnicismo de la DSOC, y eso no iba a ser beneficioso para nosotros, que le voy a explicar. Vamos a explicar también más por qué. adelante, genial. Entonces, ¿qué es lo que Paraguay pretendería? Es lograr mayores ingresos por las regalías, tener venta libre de la energía no utilizada, que hoy en día solamente es para consumo propio o paraguayo o brasilero, lograr que Itaipú financie infraestructura y o futuras fuentes de generación, porque estamos llegando ya, dentro de 10 años no vamos a tener la disponibilidad energética que hoy tenemos. Entonces Itaipú podría ser una fuente que reponga esa situación, porque desde el año 1984 a hoy, Brasil llevó el 95% de esa energía, nosotros apenas el 5%, y dentro de 10 años nosotros vamos a estar en ¿Necesitamos una otra situación- represa? Necesitamos, no solamente represa, necesitamos fuentes de generación de energía eléctrica, que hoy en día hay Varias. hay Claro, varias, pues, no solamente, ¿verdad? es cierto. Entonces, y también, ¿qué es lo que quiere el paraguayo? Quiere que la tarifa final del cliente, la ANDE, baje, que es lo que... Lo que decía Julia Sí. Estela, que hasta bicicleta eléctrica tenemos que tener con Itaipú. ¿verdad? Muy bien. La siguiente, por favor. Entonces, el servicio de la deuda. ¿Por qué? Porque dentro de la tarifa, el principal elemento que hace a la estructura de la tarifa es el servicio de la deuda. Hoy en día, en el año 2021, la tarifa, la deuda es de 2.062 millones de dólares, que representa el 64% de la tarifa de Itaipú. Para el año 2022 va a bajar del orden de los 600 millones de dólares, 30%. Y para el año 2023 esa deuda prácticamente desaparece. Entonces, al ir retirando la deuda, la tarifa va a ir Bajando. disminuyendo. Y Porque en la tabla de costos, la deuda es gran parte, ¿verdad? 64%. Mira, entonces va a bajar. Claro, O sea, entonces ahí rápido nomás, Sí. tipo de segundo grado, yo te puedo preguntar sí, si la deuda es 60% de la tabla de costos sí. y la deuda va a desaparecer, vamos a pagar la mitad de lo que pagamos hoy por energía. La deuda, porque esto va otra vez dentro de una estructura de costos, y ese 64% va a hacer que la tarifa de Itaipú baje probablemente 55%. Sí. Y eso después yo le voy a después la mostrar ANDE. cómo repercute Genial. la tarifa de la ANDE. La siguiente, por favor. Entonces, en el año 2021, actualmente la tarifa está en el orden de los 22.6 dólares el kilovatio mes. ¿Cuál es la expectativa? Que en el año 2022, por las informaciones que trascienden, Brasil como máximo, dice que puede costar 19, como Sí. máximo. O sea que se mantenga no le interesa. Es más, si se hace conforme él está la NESOC, bajaría a 17. Sí. Entonces Brasil dice, bueno, ya estuvieron negociando, y Paraguay logró colocar dentro de los gastos sociales algunos gastos a más que tradicionalmente estaban en el orden de los 100 millones de dólares al año. Sí. Ahora se va a duplicar o triplicar, pero imagínense, 600 millones es lo que tenemos que calzar. Entonces, Y Paraguay le dijo, entonces, Paraguay- $19 es lo que te puedo hacer. Hasta ahí te puedo. No, Brasil me dijo, hasta 19. Te puedo pagar. No, Que- ni siquiera es nuestra postura. mira, No, ni nuestra siquiera. postura es 22,6, mantener. Claro. Y él dice, no, por lo menos 19. Entonces, y para el año 2023, si no se hace nada, baja a 10. La siguiente, por favor, para tratar de entender cómo esto va a repercutir. Entonces, vamos a irnos a las hipótesis. Miren, el tratado fue actualizado a través del tiempo, a través de notas reversales, Sí. donde los equipos técnicos y Itaipú se ponen de acuerdo, firman la nota, las cancillerías se encargan de remitir a los congresos de los países, los congresos aprueban
aprueba el Poder Ejecutivo y pasa a ser parte del Sí. documento. Entonces, tiene un trámite que no es corto y no es fácil. O sea que la revisión del anexo C va a terminar en el Congreso. Imagínense que el año que viene vamos a estar en plena campaña Campaña electoral electoral, sí. en el Brasil entre octubre y noviembre, primera y segunda vuelta de elecciones También. generales. Nosotros en la... Y bueno, y eso va a dificultar, o sea que revisar y aprobar esto es casi imposible en esta altura del campeonato. Entonces, hipótesis, no se logra revisar el anexo C y o aprobar las notas revisables antes del año 2023. Sí. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué va a ser la consecuencia? La tarifa Itaipú a partir de 2022 comenzará a disminuir. La deuda baja 30% y en el 2023 la deuda desaparece. Y entonces esa tarifa va a bajar mucho más. Brasil continuará teniendo la prioridad sobre la energía que Paraguay no utiliza de su parte. Eso que es tan importante es porque siempre pues decimos, pues vi que decía venta libre. Sí. Paraguay tiene posibilidad de venderle a otro país si no le vende a Brasil. No tiene posibilidad Claro, porque hay un para venderle a Chile artículo, tenemos que pasar sobre Argentina. hay un artículo en el tratado, en el artículo 13, que dice que deberá ser para el consumo propio. No, pero claro, pero si se revisa eso, Claro. si se acuerda una venta libre, Paraguay a quién le puede vender esa Y energía. le puede vender a Brasil, que es el mayor mercado, o le Ah. puede vender a Argentina, o pueden hacer operaciones SWIFT, que como se dice, vos inyectás en un mercado y vendés en otro. Ah, mira. Le puede Claro. vender a Chile, le puede vender a Uruguay. O sea, se te ya abre, salís a vender vos como Salís a querés. vender. vos podés salir a vender, pero Al para precio eso, que vos le pones. al precio, pero para eso hay que Tocar. negociar Sí. el tratado, ya no el anexo, Sí, el tratado hay que exacto, tocar. exacto. La siguiente, por favor. Bueno, los contratos de potencia para el año 2022. ¿Cuánto va a contratar Paraguay y cuánto va a contratar Electrobras? Estos contratos ya se establecieron en un documento que se firmó en diciembre del año 2019 y se establecieron las potencias a contratar para el año 2020, 21, 22. Esto ya está, ya está. Si Paraguay quería cambiar, supongamos que Paraguay, que nosotros nos percatemos que la tarifa va a bajar muchísimo Ah. y que podemos ver a quién venderle dentro de nuestro mercado. Ah. Por ejemplo, decir, todas las Bitcoin del mundo vengan acá, le vamos Sí, a dar a un precio sí, especial. sí. Nosotros teníamos hasta el 31 de octubre para informar a la Itaipú que íbamos a aumentar esto. Y no pedimos. No hicimos. Entonces, Entonces ya tenemos ya, cumple. entonces nuestra situación es la siguiente. La ANDE contrata 15%, no voy a dar los valores técnicos, Ah. para nada. 15% de toda la energía garantizada Ah. lo va a traer la ANDE, 85% lo va a llevar Brasil. Entonces, de allí uno ya se percata de que si baja la tarifa, el mayor beneficiario es el que lleva más. Claro. Les voy a dar algunos numeritos. La ANDE se va a ahorrar, si supongamos, la siguiente lámina, va a estar más clara ahí. Supongamos que la tarifa quede en 19 Sí, dólares, que es lo que quiere Brasil. que es, hasta ahí nos autoriza Brasil. Entonces, Paraguay o la ANDE se ahorraría, en vez de pagar los 22.6 va a pagar 19, la ANDE se ahorraría 78 millones de dólares. Brasil se va a ahorrar 450 millones de dólares. Ahí está la evidencia que no nos favorece. Esta es una de las evidencias. Y Brasil, esa energía más barata, ellos lo venden en su mercado privado y obtienen muchos beneficios Se más todavía. multiplican. así. Nosotros, nuestro mercado es pequeño, solamente la ANDE la que Claro, viste, comercializa. ingeniero, hay pues varias personas que en la fórmula fácil dicen ¿por qué lo que nos escandalizamos que le bajemos el costo de la energía a Brasil si al final bajarle a Brasil es bajar para nosotros? Ahí está. Como nosotros usamos muy poco, Claro. es muy poco lo que vamos a ahorrar versus lo que va a dejar de pagarnos Brasil. Sí. Si ponemos en una balanza eso. Sí, sí. Y ahí me voy a adelantar un poquitito encima de lo que vos mencionabas, Gustavo. Yo creo que la tarifa finalmente va a terminar bajando, pero que baje después de la negociación. Ah. Primero la vamos a negociar, a ver qué otros beneficios, qué royalty, porque nosotros tenemos solamente 10 años que vamos a tener este desequilibrio Sí. que nos puede permitir obtener mejores beneficios que van a ser pagados al final por la Electrobras. Entonces, mientras dure ese tiempo, o sea, antes de la negociación, a nosotros nos conviene que la tarifa se mantenga, que se acuerde cómo repartirnos mejor los beneficios y posteriormente que se baje y que veamos allí entonces cómo podemos Porque también si vos aprovechar. bajás ahora, Porque si vos bajás ahora, el precio de la tarifa va a bajar dentro del mercado brasilero. ¿Cómo vas a hacer para después volver atrás, que aumente de nuevo la tarifa en el sector brasilero para que te pague mayores compensaciones? Ahí la negociación ya va a ser mucho no más solamente eso, complicado. perdés tu carta
que vos tenés bajo la manga Sí. para Claro. presionar o para usar como elemento de negociación en el otro. Así ¿verdad? mismo. Entonces, si la tarifa baja ahora por el tecnicismo, en el 2023 también va a bajar, entonces quiere decir que las negociaciones ya Claro, no tienen ya no tiene sentido. sentido. La siguiente, por favor. ¿Cómo afecta la bajada de la tarifa? Esto es lo que Carlos quería saber. Sí, yo sé. Mira, Carlos, supongamos la hipótesis de que baja a $19. Ujú. Entonces, eso significa que la tarifa va a bajar 16%. Cuando vos colocas dentro de la estructura de costo de la ANDE, Ah, porque dentro, la ANDE tiene también su gasto de explotación, gasto de servicio de Claro. deuda, gasto de esto, gasto de aquello. ah. 44%, estos son datos que te voy a decir que eran de 2 años atrás. Probablemente ahora ese valor inclusive sea más bajo. Ujú. ¿Por qué? Porque la ANDE está haciendo mucha inversión, entonces tiene un servicio de Sí, deuda muy todavía. alto. Entonces, 44%, si vos le sacás, le regalás la energía a la ANDE lo máximo te puede bajar el 44%. Entonces vos ese porcentaje de 16 tenés que sacarle del 44, entonces la ANDE va a disminuir 6%. O sea, una familia que hoy paga 1 millón de luz Hagamos va a fácil, pagar 940. 100.000, Ah. hagamos más fácil. Va a pagar 94.000. 100.000, si la ANDE le dice, muy bien, todo lo que se bajó le vamos a darle al usuario Ah. final, él va a pasar a pagar 94 guaraníes. Pero ahí viene lo siguiente, la situación financiera de la ANDE no está muy buena. Claro. La ANDE en este momento inclusive le está debiendo por facturación a Itaipú. Sí. Entonces ese beneficio, algo tiene que quedar para la ANDE. O sea, Entonces, más a poco no va a bajar luego la tarifa. Entonces, del que y paga ahí- 100.000 va a bajar 5.000. Con Igual, suerte. si es que baja. Sí, no, baja. no, eso ya es mucho. Ah. Yo te diría 3.000 guaraníes. Ah. Entonces ahí le pregunto al usuario final, de 100.000 guaraníes, yo te bajo a 97.000, ¿te mejora tu economía? No. Te da el salto de... La misma Julia No, Estela no, decía no. 5.000 no te hace más rico ni más pobre. No, no. Pero en contrapartida, bajamos demasiado lo que Brasil Claro. tiene que pagarnos. Las com- Así mismo. lo que La recibimos. siguiente. Y ahí vamos a suponer que llegamos al 2023 y que no se hizo nada. Entonces la tarifa de Itaipú va a bajar a $10, de Sí. 21 entonces baja 56%. Eso para la ANDE como máximo representa 25%, tal vez ni 20 no llegue. O sea, eso es lo que se va a reflejar en la tarifa. O sea que aquellos que piensan que la disminución, la bajada de tarifa de Itaipú va directamente proporcional a la bajada de tarifa de la ANDE, están engañados. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que en este momento nos conviene? Tratar que la tarifa no baje y si baja, que sea lo menos Mínimo posible. posible. Y priorizar la revisión de la NESOC en el año 2022, Sí. porque si ahora, supongo que el pedido del canciller tenga éxito, que yo creo que llegaron tarde, muy tarde, porque esto ya se sabía de Sí. hace años. Entonces, supongamos que que tenga éxito. Sí. Entonces hay que correr detrás porque 2022 al final del año va a llegar y allí la tarifa se va a ir al piso si no se hace algo antes. Ah. Vuelvo a retirar, la tarifa en algún momento dado va a Es como una bajar. especie de sanción ficta. Si no se hace algo antes de fin de año, Sí. va a bajar sola la Y tarifa. va a bajar perderemos solo. todo. Déjate, joder. Y el interés, fíjense los valores y los intereses financieros que hay detrás de esto. Fíjense, y hay algunas cosas que tenemos también que tener en cuenta. Paraguay es el tercer dormitorio más grande de los brasileños. Acá hay 240.000 brasileños viven aproximadamente. Es nuestro mayor socio comercial. Ah. Es el segundo país que mayor invierte en Paraguay. El año pasado, por unos datos que estuve mirando, hasta abril, 6.500 millones de dólares de relación entre Paraguay y Brasil, que hay una balanza comercial. Hay una relación muy fuerte con Brasil. Yo creo que eso se podría aprovechar, se debía haber hablado antes. Con tiempo, no sobre la hora, porque O Brasil... sea, no aprendimos de lo que nos pasó en 2019. No aprendimos, y no aprendimos muchas cosas. Ah. Volvimos al secretismo, Ah. volvimos a cerrar, empieza a cerrar. Siguen Esto se habiendo hubiese- celos. Esto se hubiese abierto a consideración de la gente para que Paraguay juegue con hinchada este Ah. partido, que no juegue solo. Sí. Estamos ante un gigante, estamos ante la 10ª economía del mundo. ¿Te puedo hacer una pregunta estúpida? Pero ninguna pregunta estúpida, Carlos. ¿Cuánto inyecta Yacyretá, por ejemplo, a nuestro sistema eléctrico? En energía, Sí.
Y Yacyretá nosotros podemos retirar, entiendo yo, en este momento hasta 1400 megavatios de potencia. Pero así en Y comparación. no, en comparación a Brasil, a Itaipú es muy, ínfimo. muy O sea, poco. y a Carabini, ¿qué decir? ¿Sabes por qué te Acá es pregunto? chiquito. Y ahí Sí. va la pregunta estúpida, ¿verdad? O sea, si nosotros vendiéramos o disponibilizáramos toda la energía de Yacyretá e inyectáramos eso de Itaipú a nuestro mercado, eso podría redundar, o sea, hacer un... O no, Y con no Yacyretá tenemos la misma situación. Ah, Tenemos mismo. también que no disponible. no hay la disponibilidad para vender el mercado externo. Ese es el problema. Bueno, eso ya expuso todo el profesor. Sí. Ahora el alumno tiene que resumir lo que entendió. Sí, Me queda lo primero, que si no hacemos nada antes de fin de año, la tarifa va a bajar sola. así mismo. Si baja, no es que le favorece al Paraguay porque es muy poco versus lo que vamos a dejar de percibir de Brasil. Tercero, lo que más conviene, tenemos que asumir que la tarifa va a bajar y hay que hacer que baje lo menos posible. Así mismo. ¿Verdad? Hay que reducir los efectos, los daños, ¿verdad? Y tercero, que hay que estirar hasta la negociación anexo C del año que viene, Sí, porque si ahora baja, sí. pierde importancia la negociación, porque Sí. por una cuestión de jurisprudencia va a bajar nomás después. Así mismo. Ya no tiene sentido. Entonces, O sea, que entendí la clase, ¿verdad? así mismo. ¿Y qué te vas a sentar a negociar Ya, si la después. tarifa ya está allá Ya abajo? está, es cierto. ¿Qué le vas Ya a no hay qué- más nada. O sea que es por Sí. eso que muchos, y yo me sumo al clamor de muchos técnicos que dicen que hay que pelear a lo que cueste que esta tarifa no baje hasta tanto se negocie. Sí. Después que se negocie, podemos inclusive bajar Ah. todo lo que querramos, pero ya tenemos que asegurar algunos Y beneficios. dos ideas más. No estamos haciendo mucho para solucionar este tema. Y segundo, tenemos que ir pensando en energía alternativa para dentro de 10 años. Así mismo, Y nadie habla de eso. No. y Bueno, podría eso. estar dentro de esta negociación Claro. que en virtud de la cantidad de energía Ah. que ellos llevaron, que comiencen a reponernos. Totalmente. Que hagamos energía solar en el Chaco, Sí. que hagamos energía eólica en algún lugar. Mucha alternativa. Y hay mucha alternativa. Entonces, si ellos van a comenzar a compensarnos para que en vez de dentro de 10 años, estiremos más por lo menos 10 años el techo que cada vez nos estamos acercando de disponibilidad de energía, se extienda en el tiempo Sí. para las generaciones futuras. Tenemos que pensar en los jóvenes, en la gente que se Claro. viene. Podemos poner 2-3 mensajes nomás antes de irnos porque me parece que estuvo súper interesante la exposición y también tenemos que leer lo que opina la gente, ¿verdad? Sí. Dice, consejero de Itaipú, ¿qué hacen? Dice. Después dice, Mercado 4, que ¿por qué los funcionarios de la ANDE pagan solo el 50% de su Ya consumo? no existe. Ya no eso. existe ese No, beneficio. hace ¿verdad? años que Otra pregunta, el Paraguay es propietario del 50% de Itaipú, por lo tanto el dueño del 50% de la producción. Ahora, ¿por qué el Paraguay no puede contratar? Porque hoy no tenemos esa demanda, ¿verdad? no tenemos la demanda, o sea que la energía se tiene que consumir hora a hora, día a claro. día, entonces No se puede guardar, ¿verdad? Sí, No se no puede se guardar. puede guardar en la heladera. ¿verdad? Claro. Otro, muy interesante la explicación al SOC. Bueno, ahí está. Le estamos viendo en Ciudad del Este, soy le que también, pues esos ya son sobre otros temas, ¿verdad? ¿Podrían pedir al ingeniero Cáceres que levante esta clase en algún lugar, accesible a todo público? Vamos a levantar en las redes del canal, Sí. en las redes suyas también. Ujú. Ingeniero, gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. No Clarísimo. tenemos para pagarte por la clase magistral, pero sentite tranquilo que le ayudamos a la gente a entender y nosotros también, Y ¿verdad? que el país Sí. os pagará. Pero... Y, Sí. y yo creo que eso es lo más importante, Sí. hacer, ¿cómo se dice? Devolverle a la sociedad Sí. lo que la sociedad nos dio, ¿verdad? Yo me formé en colegios públicos y llegué a ejercer importantes cargos en la ANI y hoy Sí. me siento obligado. Claro. Para terminar, quiero enviar un saludo a Mónica Ortiz, que se recupere, está mirando con su mamá muy amiga, tuvo un accidente y espero ya. que pronto recupere Fuerza su para salud. allá. Fuerza, Mónica. Mucha fuerza. Y acá recomiendan un libro, Juan Antonio Pozo Moreno, breves apuntes sobre los derechos del Paraguay en Itaipú. ¿Conocer el Sí, libro? conozco. Muy interesante ese Qué libro. bueno, qué bueno. Muy interesante. Y otro último hace ahí también.